Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es un hermoso día en el que podemos nuevamente estar con ustedes conectados y compartiendo la palabra del Señor. Espero que en sus casas estén muy bien. Les envío un cariñoso saludo y abrazo a todos a quienes nos escuchan y vamos a ir a la palabra del Señor esta tarde o esta mañana, dependiendo de cuándo estés escuchando este video. Vamos a ir al libro de Josué. Hemos estado estudiando este libro por algunos meses desde el año pasado, luego hicimos un paréntesis y hemos retomado ya desde el domingo anterior este estudio de Josué. Y hoy nos corresponde el capítulo 21. Y es interesante la cantidad de información y de aplicaciones prácticas que podemos extraer de este estudio para nuestras vidas personales. Así es que vamos a ir a Josué, capítulo 21, y esta mañana o tarde, según sea el caso, vamos a hablar de una herencia bendita. Una herencia bendita. Así que les pido por favor que me acompañen a Josué, capítulo 21, versículos 1 al 3. Y después vamos a leer también de los versículos 41 al 45. Dice Josué capítulo 21, vamos a esperar que todos lleguen ahí, Josué capítulo 21, de los versículos 1 al 3, y después de los versículos 41 al 45. Dice así, Josué 21, 1 al 3. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Recordemos que a estas alturas del libro de Josué, Josué y Eleazar, el sumo sacerdote de aquel tiempo, ya estaban repartiendo las herencias a las tribus de Israel, los territorios que iban a poseer las 12 tribus de Israel en la tierra de Canaán. Ya han conquistado la mayoría del territorio, no han logrado echar a todos, pero sí han logrado la conquista y el control del territorio de Canaán. Luego, Josué con el sacerdote Eleazar comienzan a repartir estos territorios, a dividir, ¿no es cierto?, estos territorios y repartirlos entre las 12 tribus de Israel. Pero hay una tribu que no recibe herencia. No recibe una herencia terrenal dentro del territorio de Canaán. Esta es la tribu de Leví. De ellos vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, aún así son 12 porciones o 12 tribus, y la razón de esto es porque no olvidemos que la tribu de José se divide en dos. Sus dos hijos, Efraín y Manasés, recibieron herencia dentro del resto, ¿verdad?, de sus tíos, dentro del resto, ¿verdad?, de las tribus de Israel. Así que José, por ser un personaje importante, prominente, y uno de los personajes claves que permitió que Israel sobreviviera a través de los años, recibió una doble porción. Esta doble porción se reflejó en herencia para sus dos hijos, es decir, sus dos hijos, Efraín y Manasés, ¿verdad? Ellos heredaron a cada uno, ¿verdad?, herencia de territorio dentro de las 12 tribus de Israel. Así es que con Leví, por decirlo así, se pierde una tribu de la herencia, pero en José, con Efraín y Manasés, se ganan, ¿verdad? Se ganan, digamos, para que sigan siendo 12 tribus. Siempre el número 12 ya representa lo completo del plan que Dios tiene establecido. Así es que esto se repite a lo largo de toda la Escritura, con los 12 apóstoles, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora, sin embargo hago esta aclaración para que podamos entender que la tierra de Canaán se dividió en 12
porciones, tanto la tierra de Canaán como también al otro lado del Jordán. Recordemos que Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés recibieron su herencia antes de cruzar el río Jordán. Y dentro, ¿verdad?, de la tierra de Canaán, el resto de las tribus, incluyendo a la otra parte o a la media tribu de Manasés, que sí, ¿verdad?, recibió herencia en el territorio que los israelitas conquistaron allá en Canaán. Ahora bien, en el capítulo 21 nosotros vemos que la tribu de Leví está reclamando una promesa que le había sido dada. A ellos no se les iba a dar una herencia territorial. Sin embargo, por medio de Moisés sí se les había prometido ciudades donde ellos podían habitar. Ciudades que iban a estar repartidas, ¿verdad?, en toda la tierra de Canaán, y que cada tribu de las 12 tribus de Israel que iba a recibir su herencia tenían que ceder para que habitaran los levitas. Y vamos a ver que una de las características importantísimas que tenían que tener estas ciudades es que tuvieran sus ejidos. Acuérdate de esa palabra, después vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Ahora vamos a seguir la lectura en Josué 21 del 41 al 45. Del 41 al 45. Porque durante todo el resto del capítulo vemos cómo se reparten estas ciudades a los levitas, ¿ya?, tomándolas de las distintas tribus de Israel. Dice versículo 41 de Josué, estamos ahí, capítulo 21. Verso 41 dice así: y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades. ¿Te acuerdas que el domingo anterior hablamos de las ciudades de refugio? 6 de estas ciudades eran refugios perfectos, eran ciudades de refugio para, ¿no es cierto?, aquellos que habían cometido un asesinato involuntario, habían matado a alguien involuntariamente, sin intención, y podían refugiarse en estas ciudades para evitar, ¿verdad?, el castigo del vengador de la sangre. Eso lo vimos en el mensaje anterior. Ahora, dice, y todas las ciudades de los levitas, dice, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y el 42 dice, y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, es decir, repartidas dentro de todo el territorio, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y a la posesión, y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Mira qué hermoso versículo que habla acerca de la fidelidad de las promesas del Señor. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y es así, porque tenemos un Dios fiel. Ahora, vamos a ver la herencia que recibió la tribu de Leví, porque si bien no recibieron una herencia terrenal dentro del territorio de Canaán, ellos sí recibieron una porción y una herencia importante que vamos a considerar, que vamos a estudiar y que luego también vamos a aplicar para que sea útil a nuestra vida y a nuestra experiencia hoy en día. La tribu de Leví, como ya dije, fue escogida por Dios y específicamente escogida para el servicio a Jehová. Dentro de la tribu de Leví estaba la familia de Aarón, y de esa familia Dios estableció el sacerdocio. De ahí venían los sacerdotes que ministraban dentro del santuario de Jehová. En el tiempo de Josué era el tabernáculo. Después, más adelante, los días de Salomón y los días del rey David, fue el templo
el templo de Jehová, ¿no es cierto?, que edificó Salomón. Pero los días de Josué era el servicio dentro del tabernáculo. Ahora bien, el resto de la tribu eran llamados los levitas. Se hacía una diferencia entre los sacerdotes, que eran de la tribu de Leví, pero de la familia de Aarón, y el resto de la tribu. El resto de la tribu de Leví, entonces, eran los levitas que estaban establecidos para el servicio de la casa de Jehová. No para ministrar específicamente dentro del santuario, sino para ayudar en todo lo que se necesitara de apoyo, de servicio a los sacerdotes, que eran de la familia de Aarón, la descendencia, ¿no es cierto?, de la familia de Aarón, y a todo lo que se requiriera dentro del tabernáculo y posteriormente, por supuesto, del templo. Así es que los levitas fueron escogidos para el servicio a Jehová, por lo cual no se les asignó ninguna herencia terrenal, solo ciudades en las cuales habitar y el privilegio de poder servir a Jehová. Es decir, fue toda una tribu consagrada al servicio a Jehová. No lo busquen, pero en Segunda de Crónicas 31:4, Segunda de Crónicas 31:4, puedes anotarlo o puedes pausar el video y luego buscar y luego continuar con el mensaje, o simplemente puedes poner atención. Pero en Segunda de Crónicas 31:4 dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Otra de las funciones que tenían los levitas, además de ayudar y apoyar en el santuario y a los sacerdotes, era enseñar y compartir, ¿no es cierto?, la instrucción de la ley, del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Muchos de estos levitas luego llegaron a ser los escribas, que conocemos más tarde en la historia bíblica, uno de los cuales, por ejemplo, fue Esdras. Ya muchos escribas eran de la tribu de Leví, otros no eran de la tribu de Leví, eran de otras tribus, pero estaban dedicados, ¿no es cierto?, a enseñar la ley de Jehová. Pero los levitas tenían esta especial función, ¿ya?, servir y enseñar o compartir la enseñanza de la ley. Ahora, la tribu de Leví fue una tribu destinada a tener a Jehová por herencia y porción en esta tierra. Ellos iban a tener el privilegio de poder servir a Dios, y si bien no iban a tener una herencia terrenal, sí tendrían una promesa y una bendición espiritual. Esto es muy interesante. Lo vamos a ver, voy a leer yo estas porciones en Números capítulo 3, versículos 44 al 45. Números capítulo 3, versículos 44 al 45, dicen: luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos. Yo, Jehová, es el que está hablando. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario, los tomarás. El ciclo tiene 20 hieras. Ahora, dice: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Ya, Dios había dado un mandato de que todos los primogénitos serían de Jehová. Sin embargo, Dios permitió que la tribu de Leví tomara el lugar de los primogénitos, ¿verdad? Ahora, esto significó que ellos iban a ser una tribu apartada, santificada para el Señor. Ahora, en Números capítulo 18, versículos 1 al 6, de Números 18, dice aquí la palabra del Señor. Números 18, 1 al 6. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Esto es, ¿verdad?, que ellos iban a ser los representantes de un pueblo caído y pecaminoso ante un Dios santo. Dice: y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre,
haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros, dice, en don o regalo de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Interesante que aquí menciona a los levitas como un don, como un regalo a los hijos de Israel, al resto de las tribus de Israel, para el servicio de la casa de Jehová. Voy a leer también de aquí de Números 18, versículos 20 al 24. Números 18, 20 al 24 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Miren lo que dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dice también el versículo 21, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos es en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Así es que ellos no iban a tener una herencia terrenal, pero sí iban a tener una herencia bendita, una herencia divina. Y finalmente quiero leerles también en números 35, los versículos 1 al 6, de Números 35, del 1 al 6 dice, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de estas ciudades alrededor de ellas. Esta es la promesa que Dios está dando por medio de Moisés, para que a pesar de que los levitas no reciban herencia, sí, pero sí puedan tener designadas ciudades en las cuales habitar y por supuesto en las cuales sustentarse. Por eso es que también se habla de los ejidos que ellos debían tener. Más adelante voy a hablar un poco más acerca de eso. Dice, y tendrán ellos las ciudades para habitar y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur, 2000 codos, al lado del occidente, 2000 codos, y al lado del norte, 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades, ¿verdad? Es decir, 48 ciudades en total. Ahora bien, ellos, como dije, no iban a recibir una herencia terrenal permanente allá en la tierra de Canaán, sino más bien iban a recibir un sustento permanente y temporal y un oficio privilegiado, pero especialmente iban a tener la herencia en Jehová. Ellos, los levitas, al igual que nosotros hoy en día como creyentes, como hijos de Dios, somos un linaje de sacerdotes. Esto es muy interesante, porque ellos, los levitas, fueron una tribu escogida, pero nosotros somos un pueblo adquirido
por Dios o redimidos por Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, si puedes buscarlo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, voy a dar solo un segundo para que lo encuentres, leemos así, 1 de Pedro 2, 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por Dios por un precio. Este precio fue la sangre de Cristo, la sangre del Cordero sin mancha que dio su vida en nuestro lugar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esto es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para darnos el perdón, la salvación y la vida eterna en su nombre, y que 3 días después resucitó y hoy está vivo para dar salvación a todo aquel que se refugia en Él. Bueno, nosotros, dice, somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los levitas fueron un pueblo escogido por Dios para anunciar su ley y para servir en su santuario. Nosotros somos un pueblo redimido por Dios, un pueblo adquirido por Dios en la sangre de Cristo para anunciar su evangelio y también para servir al Señor cumpliendo nuestro mandato, que es la gran comisión. Ahora, nosotros tampoco tenemos una herencia permanente en esta tierra, porque nuestra herencia está en los cielos, en lo eterno. No lo busquen, yo voy a leer yo solamente. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, de lo que acabamos de leer y de lo que acabamos de estudiar hasta ahora, podemos sacar muchas aplicaciones muy importantes y muy interesantes y muy contingentes también a nuestra vida. Así que, al igual que los levitas, nosotros también podemos decir, mi herencia o mi porción es Jehová. Recuerda, los levitas no iban a tener una herencia terrenal para heredar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y así sucesivamente, sino que iban a tener asignadas ciudades en las cuales habitar y en las cuales poder sustentarse. Además, se les asignaba que los diezmos de todas las tribus de Israel fueran para ellos y para que ellos pudieran ser sustentados, pero también para que ellos pudieran de ahí mismo honrar y servir a Dios con sus mismos diezmos también. Todo esto nos enseña algo importante, y es de que Dios cuida de aquellos a quienes escoge. Dios cuida a aquellos a quienes son a su servicio. Dios cuida a sus siervos, Dios cuida a sus hijos, Dios cuida y se preocupa de sus redimidos. Podemos decir entonces, al igual que los levitas, mi herencia y mi porción es Jehová. Ahora, en primer lugar, número 1, si quieres tomar apunte y anotar, podemos decir lo siguiente aplicando todo esto a nuestras vidas. Mi herencia o porción es Jehová significa que sirviendo al Señor obtengo sustento, abrigo y protección. Sirviendo al Señor obtengo sustento, abrigo y protección. Promesas del Señor que aseguran su bendición para mi vida. Dios nos promete muchas cosas, pero entre muchas de esas cosas nos promete cuidar de nosotros. ¿Ya? Joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, o su descendencia que mendigue pan, decía el rey David. Y hoy en día podemos decir lo mismo. El Señor provee todo lo que nosotros necesitamos. Él nos sustenta y nos guarda, nos cuida y nos abriga. A los levitas en el Antiguo Testamento se le asignaron 48 ciudades con sus ejidos. Ahora sí voy a explicar a qué se refiere esto con los ejidos. El ejido o los ejidos eran terrenos para huertas, para sembradíos y para que los animales de los levitas pudieran pastar tranquila y libremente. Ya era un terreno amplio, ¿no es cierto?, plano,
para que los animales pudieran pastar, para que pudieran estar cómodamente albergados, y también en los que se podía sembrar y en los que se podían hacer huertas, ¿verdad?, para el sustento de estas ciudades. Es interesante que en Josué capítulo 21, nuestro texto de esta mañana, en Josué capítulo 21, es muy interesante porque se repite 57 veces esta palabra. No lo vamos a ver ahora, tú después lo puedes buscar y lo puedes contar, ¿ya? Yo por lo menos, quizás me equivoqué, así que te desafío a que lo busques ahí, yo por lo menos conté 57 veces que se menciona la palabra ejidos, en referencia a que estos lugares debían ser para los levitas, ya como parte, como designación de estas ciudades, estas 48 ciudades que iban a estar repartidas. Ya vimos también en números que tenían que tener una cantidad específica de porte o de territorio, ya hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste de la ciudad, alrededor de la ciudad. ¿Ya? No era algo al azar, sino que Dios se preocupó hasta de los más mínimos detalles. Entonces, como dije, en número 21 se mencionan 57 veces en 32 versículos. Ya de Josué 21 se mencionan 57 veces esta palabra ejido. Obviamente, el Señor, a través de su palabra inspirada, está dando un énfasis de el cuidado que debían tener los israelitas por los levitas. El Señor provee para sus siervos, así como el Señor provee para todos nosotros. Ahora, hoy en día es importante aclarar de que todos los hijos del Señor, todos los creyentes, somos un pueblo escogido de Dios y un real sacerdocio en servicio a Jehová. Todos, no solamente unos pocos. Aquí no estamos hablando ni estamos aplicando de estos conceptos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento solamente a los misioneros o a los pastores o a los predicadores. No, todos nosotros, incluyendo los pastores, incluyendo los predicadores, como hijos del Señor, redimidos por la sangre de Cristo, ya lo hemos dicho, somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que hoy en día todos podemos decirlo de una manera, ¿verdad? Estamos bajo la bendición del Señor en este sentido. Ahora, aplicando esto, ¿no es cierto?, podemos ver también que hubo otro personaje que no fue levita, pero que sin embargo, ya de alguna manera en su corazón anhelaba hacerlo o anhelaba tener la bendición del Señor también sobre su vida. ¿Sabes a quién me refiero? Me refiero al rey David. El rey David era de la tribu de Judá. Él no era levita, no era de la tribu de Leví. Sin embargo, al parecer en su corazón, él anhelaba, ¿no es cierto?, tener esta bendición divina como la tenían los levitas. Miren lo que dice en el Salmo 142, del 1 al 7. Busquémoslo. Voy a dar unos segundos para que lo encuentren. Salmo 142, versículos 1 al 7. Salmo 142, versículos 1 al 7. Ya vamos a esperar que lo encuentres para que así lo puedas leer con calma y lo puedas marcar también en tu Biblia. Salmo 142, del 1 al 7 dice así. Y esto es una oración ya que el rey David hizo cuando estaba escondido, ¿no es cierto?, en una cueva, huyendo, ¿verdad?, de sus enemigos. Así es que él en esta cueva, ¿verdad?, clamó al Señor. Y miren lo que él clama y lo que expresa de lo profundo de su corazón. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda o mi camino. Dice, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Y mira ahora, aquí expresa, ¿verdad?, los primeros versículos su angustia. Mira ahora cómo él clama de los versículos 5 en adelante. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza. Y miren lo que dice. Y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Ya? Es importante esa palabra, mi porción
o mi herencia en la tierra de los vivientes. Dice, escucha mi clamor porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Para el rey David, ¿no es cierto?, su porción, su herencia especial era Jehová, era el Señor. Él no era un levita, pero sí era un rey. Y Dios le había ungido como tal. Y es por eso que él también, de alguna manera, podía acceder y podía clamar por la bendición de la herencia, de la porción de Jehová. Al igual que nosotros, podemos también decir, Jehová es mi porción, Jehová es mi herencia. Por eso es que no tenemos que tener cuidado de las cosas de esta tierra, sino poner nuestros ojos en lo eterno, en lo celestial. Mi Dios pues suplirá, dice el apóstol Pablo, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice todo lo que os falta. No debemos afanarnos por el día de mañana, basta cada día su propio mal. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añadirá todas las demás cosas. No debemos tener angustia o preocupación, porque Dios se va a ocupar de aquellos a quienes Él ha redimido. Así es que al igual que David podemos clamar, ¿no es cierto?, al Señor, y de Él y solamente de Él vamos a obtener nuestro sustento. No pongamos nuestra esperanza en los bonos o en los beneficios o en las cosas que este mundo nos pueda ofrecer. No pongamos nuestras esperanzas en nuestro trabajo o nuestros recursos económicos. No pongamos nuestra esperanza en nuestras fuerzas o nuestra capacidad de generar riqueza, porque todas estas cosas son temporales. Más bien pongamos nuestra esperanza en el Señor, porque Él es nuestra porción, Él es nuestra herencia. Él es la bendición que tenemos sobre nuestras vidas. Y la bendición de Jehová, dice también el salmista, no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es un sustento de abrigo, de protección y de sustento permanente, no solo físico, sino también emocional, también espiritual en nuestras vidas. Así es que, hermanos, mi porción y mi herencia es Jehová. Y esto lo podemos decir hoy día libremente en este nuevo pacto en Cristo Jesús, tal como lo pudieron decir los levitas allá en el Antiguo Testamento, en otro pacto diferente, distinto al nuestro, ¿verdad? Sin embargo, en el caso nuestro es algo mucho más significativo y mucho más permanente. Ahora, en segundo lugar, número 2, mi herencia y mi porción es Jehová, significa, número 2, que sirviendo al Señor obtengo sentido y propósito en mi vida terrenal. Los levitas tenían un propósito, tenían un sentido, que era servir a Jehová en el santuario y también era compartir, ¿no es cierto?, la enseñanza de la ley de Jehová. Muy interesante que el rey David también anhelaba esto en su corazón. Acompáñenme al Salmo 119, un precioso salmo que nos habla acerca de la palabra de Jehová. Salmo 119, versículos 57 al 64. Salmo 119, versículos 57 al 64. Dice así la palabra del Señor. Comienza diciendo, ¿no es cierto?, el rey David aquí, en el verso 57 del Salmo 119, comienza diciendo, mi porción es Jehová. Este es un término, ¿no es cierto?, que primeramente se aplicó a los levitas, porque ellos iban a recibir la porción de su herencia en Jehová, no iban a recibir una porción o una herencia terrenal, sino que iban a recibir la bendición de tener su porción y su herencia en Jehová. Entonces el rey David ahora, replicando este concepto, dice, mi porción es Jehová. En esto estaba pensando el rey David cuando habló estas palabras. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideraré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus
mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Qué hermosas palabras de este gran rey que nos expresa, nos abre su corazón y nos expresa su sentir en cuanto a su porción y su herencia en Jehová, en el Señor. Consagrar, ¿verdad? Consagrar mi vida a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es lo más importante que podemos hacer en esta tierra, en este periodo temporal de nuestra existencia aquí en este mundo pasajero. Consagrar nuestras vidas a la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. No lo busquen, pero en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los levitas debían ayudar a los sacerdotes para matar a los animales y presentar estos sacrificios, ¿no es cierto?, que representaban un cordero perfecto, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy en día no estamos bajo ese ministerio, ¿no es cierto?, bajo ese linaje, sino que nosotros hoy en día hemos sido hechos un nuevo linaje en Cristo. Entonces nosotros hoy en día, como real sacerdocio, tenemos la posibilidad directamente de presentar nuestros sacrificios al Señor. Y aquí Pablo nos está hablando, y está hablándolo a través de un ruego y diciéndonos que debemos presentarnos nosotros mismos como sacrificios al Señor, sacrificios vivos, no para ser muertos allá como en el Antiguo Testamento en un holocausto, sino para presentarnos vivos, en vida al Señor. Qué hermoso privilegio tenemos aquí, en esta tierra, en esta experiencia temporal, de poder ser sacrificios agradables, sacrificios vivos agradables al Señor. Pero para esto debemos consagrar nuestras vidas a Él. Dice también Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto se logra solamente a través del estudio, la lectura, la memorización y la meditación de la palabra del Señor, de la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que nosotros también podemos decir: mi porción es Jehová. Y a través de su palabra podemos consagrarnos en sacrificio vivo al Señor para agradarle a Él, para servirle a Él. Y esto significa que sirviendo al Señor, mi vida obtiene sentido y obtiene un propósito importante en esta vida terrenal. ¿Qué más importante que servir al Señor? ¿Qué más importante que compartir de su gracia con aquellos que están a nuestro alrededor? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué más importante que esto? Mira, de aquí en 100 años más, tu carrera, tus negocios, tus bienes terrenales no van a significar nada. Pero lo que tú hayas hecho con tu vida aquí en esta tierra, en el servicio a Jehová, va a significar todo por la eternidad. Van a significar bendiciones por la eternidad. El Señor lo dijo allá en el Sermón del Monte: no os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Por eso en ese contexto luego Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nuestros tesoros más importantes no están aquí en esta tierra, sino que están en lo eterno. Por eso es que debemos poner nuestros ojos en lo eterno, nuestro esfuerzo en lo eterno, y nuestras vidas consagrarlas en sacrificio vivo al Señor, para su gloria y para su servicio. Esto nos da un propósito eterno, no un propósito temporal, no un propósito pequeño en este mundo egoísta. Independiente de la carrera que tú puedas tener como profesor, como teólogo, como abogado, como ingeniero, como médico, como contador, etc., eso va a tener un impacto temporal en nuestra experiencia terrenal aquí en este mundo.
Sin embargo, lo que realmente somos en Cristo como hijos del Señor va a tener un impacto eterno por los siglos. Y este propósito es lo que nos mantiene enfocados y es lo que nos mantiene gozosos en servir al Señor. Por eso que el rey David, sin ser un levita en el Antiguo Testamento, él como rey ungido de Jehová, anhelaba también esta bendición de parte de Dios. Y en tercer lugar, número 3, ya vamos a decir que mi herencia o porción es Jehová, como la experiencia que tuvieron los levitas en el Antiguo Testamento, significa que sirviendo al Señor obtengo satisfacción, paz y gozo constante en mi vida. ¿Ya? Significa que sirviendo al Señor obtengo satisfacción, paz y gozo constante en mi vida. Los levitas tenían un tremendo privilegio, servir al Señor, servir a Jehová. Este privilegio, ¿verdad?, que Dios les había dado, les permitía obtener bendiciones del Señor. Y su más linda bendición fue de que aunque no tuvieron un territorio, una herencia, ¿verdad?, heredable aquí en esta tierra, sí obtuvieron no solo el sustento del Señor, sino también un propósito en sus vidas, más allá de algo temporal, el propósito de servir a Jehová, el privilegio de tener en Jehová, en el Señor, su herencia y su porción. Ahora, nuevamente, el rey David también anhela y expresa su sentir en este aspecto. Mira, por favor, acompáñeme a Salmo 16. Salmo 16, el versículo 1 al 11 del Salmo 16, un hermoso salmo que también nos habla acerca de esto. Dice el Salmo 16, si lo puedes buscar, te doy solo unos segundos. Salmo 16, del 1 al 11, dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Mira, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplican los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Puede ser el Dios de la riqueza, el Dios de la comodidad, el Dios de la seguridad y el Dios del egoísmo que hoy en día, ¿no es cierto?, es tan común. Dice el versículo 4, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y miren lo que dice el versículo 5, por favor, pon atención. Dice, Jehová es la porción de mi herencia. Mira cómo el rey David en varias partes repite el anhelo que había en su corazón. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y cuando habla aquí de la copa, habla del sustento y el gozo que solo encuentra en el Señor. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero esto es muy interesante porque David, sin ser un levita, clamaba al Señor por esta bendición. Y nosotros, que no somos levitas, pero que sí somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación adquirida por Dios, por Jehová, ya nosotros sí tenemos esta bendición. Sí podemos clamar y decir al Señor, mi porción y mi herencia es Jehová. Dice el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es decir, el servicio al Señor me cayó en lugar deleitoso, fue un deleite para mí servir al Señor, es lo que está diciendo. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aquí David no estaba hablando de la heredad que él tenía como descendiente de la tribu de Judá. No estaba hablando de la heredad que él tenía como rey de Israel. Aquí está hablando de otra cosa. Está hablando de una heredad, una porción espiritual en el Señor. La bendición del Señor tal como la tenemos nosotros. Todos nosotros los hijos del Señor hoy en día. Todos los hijos del Señor. No un grupo escogido, sino todos los creyentes en Cristo tenemos esta bendición. Versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Por eso habló de la copa anteriormente. Versículo 9 dice, mi carne también
reposará confiadamente, porque el Señor se ocupa de aquellos que se consagran y le sirven a Él. Dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es un pasaje mesiánico refiriéndose, ¿no es cierto?, al mismo Señor Jesucristo. Dice el 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermosa bendición, hermanos. Qué hermoso conocer el corazón de David anhelante de esta bendición. Bendición que nosotros hoy en día tenemos y podemos, ¿no es cierto?, disfrutar. Ahora bien, tristemente, ya para terminar, tristemente los levitas no fueron fieles y leales en su servicio a Jehová. Ya, lamentablemente, después del libro de Josué, viene el libro de Jueces, donde vemos que toda la nación se corrompió y se alejó del servicio a Jehová. Y tristemente los levitas también fueron arrastrados por esta maldición. En este caso los levitas despreciaron su bendición, la herencia, la porción que habían recibido de Jehová. De hecho, y muy interesantemente, en el libro de Ezequiel, mucho después, poquito antes del cautiverio babilónico, ya habiendo pasado muchos siglos, ya, en el libro de Ezequiel es la última mención al oficio de levitas en el Antiguo Testamento. Al oficio de levitas en el Antiguo Testamento, la última vez que se mencionan los levitas en su oficio, lo vemos en el libro de Ezequiel. Ya después, hasta Malaquías, ya no son mencionados en el aspecto de su oficio, porque en general solo son mencionados como tribu, no como oficio de levitas, sino como tribu, la tribu de Leví, en Zacarías una vez, en Malaquías 3 veces y nada más. Ahí son mencionados solamente como tribu, pero como levita, como oficio, la última vez que se menciona es en Ezequiel. ¿Ya? Interesante, ¿verdad? Después, siglos después, en el Nuevo Testamento se mencionan 3 veces en relación a su oficio, solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. En Lucas, en la historia del buen samaritano, este levita que pasó, ¿no es cierto?, al lado de ese hombre que había sido atacado por bandoleros, ¿no es cierto?, había sido dejado ahí tirado en el piso, y el levita dice que pasó y siguió de largo. Ya no hizo nada, solamente después, ¿verdad?, el buen samaritano vino y lo ayudó. Pero ahí vemos a un levita egoísta. Mira qué interesante. Después también es mencionado en Juan, el Evangelio de Juan, a un grupo de levitas interrogando a Juan el Bautista a saber si es que él era el Mesías. Y a lo que Juan, ¿no es cierto?, le responde muy duramente. Y después vemos en Hechos 4, ya refiriéndose a Bernabé. Bernabé era levita, natural de Chipre. ¿Ya? Así que si José era levita, probablemente Juan Marcos también era levita. Y es muy interesante porque Juan Marcos, cuando es encomisionado por la iglesia al primer viaje misionero junto con su tío Bernabé y junto con Saulo, que después llegó a ser conocido como Pablo, ya que eran líderes en la iglesia de Antioquía, luego él, ¿no es cierto?, también despreció el servicio al Señor y se regresó. Por eso es que después Pablo no quería nada que ver con él. Sin embargo, después Dios restauró a este Juan Marcos, que probablemente por ser sobrino de Bernabé, también era levita. Ahora, interesante esto, ¿verdad? Que prácticamente después de Ezequiel ya no son mencionados, después del cautiverio babilónico, los levitas como oficio prácticamente ya no son mencionados. Ahora, en el resto del Nuevo Testamento, como tribu, no como oficio, como tribu, sí son mencionados en Hebreos 7, solo 2 veces, y en Apocalipsis, ya una sola vez, dentro de los 144.000 escogidos por Dios para nuevamente dar testimonio, ¿verdad?, a las naciones durante la tribulación en el futuro. Así es que vemos que los levitas lamentable y tristemente despreciaron este privilegio. Nosotros, como real sacerdocio, hoy en día, como hijos del Señor redimidos por la sangre de Cristo, no despreciemos el privilegio, el tremendo privilegio que tenemos de poder servir a nuestro Señor y de poder decir: mi porción y mi herencia es
Jehová. Sirvámosle con gozo, sirvámosle con fidelidad, sirvámosle con lealtad. No dejemos que el mundo y las cosas de este mundo se alberguen en nuestro corazón y nos aparten de una consagración total a servir a nuestro Dios y a nuestro eterno Redentor. Que no nos ocurra lo de los levitas, que se apartaron y se alejaron, y es por eso que Dios los despreció, los desechó, sino que seamos, ¿verdad?, como el rey David, anhelando ser sustentados, ser abrigados y ser protegidos por el Señor, anhelando tener sentido y propósito en nuestra vida aquí durante este paso por la tierra y sirviéndole al Señor con satisfacción, con paz, con gozo y con alegría, en fidelidad y en lealtad. No nos dejemos arrastrar por el pecado y la mundanalidad, sino que aprovechemos esta bendición, esta herencia que tenemos en el Señor, una herencia eterna, reservada, inmarcesible, ¿verdad?, que no se marchita. Una herencia maravillosa y gloriosa que tenemos en Cristo, porque nuestra porción y nuestra herencia es Jehová, el privilegio de ser suyos y de servirle y de adorarle por la eternidad. Bien, mis queridos hermanos, les dejo este desafío para que sirvamos al Señor con gozo. Que Dios les bendiga, un abrazo cariñoso a todos a la distancia, esperamos pronto poder reunirnos, Dios mediante, si es que todas las cosas así lo permiten, pero mientras tanto sigamos conectados y sigámonos edificando en la palabra del Señor. Un abrazo, bendiciones.